Ese día yo andaba por la calle cuando todos se estaban haciendo su cruz. No sabía que era que se estaban preparando para una supuesta santidad. Ajá. Esas mismas personas que ves haciéndose su cruz y dándose su golpe de pecho, después los ves. Pueden ver cómo se van cambiando, ¿verdad? Desde una Semana Santa a una semana de vacaciones. La semana es santa no es por nosotros, es por lo que ocurrió en esa semana. Para una semana entra en juego es cultura y tradición. Porque si fuera por convicción, yo me apropio de ese escenario para vivir conforme a eso que ocurrió. O sea, llevar una vida santa. Hoy día es muy común que muchas personas se quieran esconder detrás de una religión. ¿Y qué tan lógica crees tú que sea la premisa de no creer en Dios o como mínimo de no creer que hay algo más que lo físico? Hay una evidencia, es creída por todas las religiones, ¿verdad? Y es que la tumba está vacía, ¿verdad? Esa es la evidencia más grande que tiene un creyente, que cuando lo bajaron de la cruz estaba muerto, sino que tenía la hemoglobina muy baja. Después de semejante paliza, en 3 días el hombre no termina de morirse, sino que se recupera. Y es como que no, mijito, entonces no. Muy buenos días o bueno, buenas noches para algunos y bienvenidos a otro capítulo de los miércoles que se puede decir, lo podemos bautizar como Ingeniante Friends Interesante, interesante. o IA Friends. Me gusta más. IA Friends. Podemos bautizarlo así. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Udoman. Él es ministro encargado de las iglesias de Cristo aquí en Coro. Y que bueno, el tema hoy nos vamos a poner un poco espirituales, es la palabra. Y vamos a tocar uno que otro tema, ya que se acerca muy pronto lo que es la Semana Santa. Bueno, ya este capítulo lo deberíamos estar subiendo el miércoles de Semana Santa. Y bueno, te dejamos para que te presentes. Bueno, muy buenos días o muy buenas noches para algunos. Soy Eudomar Osteicochea, como dijo acá mi compañero, soy ministro de la Iglesia de Cristo. Le servimos al Señor. Cada día queremos crecer y capacitarnos en lo que concierne a la teología, en el conocimiento, ¿verdad?, acerca de Dios y las prácticas pues en la vida espiritual. Esperemos que este capítulo, este tema, sea de bendición para todos, ya que nos preparamos tanto espiritual como culturalmente, nos preparamos para una semana mayor, como muchos la llaman, que es la Semana Santa. Entonces, bueno, que sea de bendición este capítulo para todos. Bueno, antes de entrar en materia, háblanos un poco acerca de ti. Bueno, ¿cómo llegas a convertirte en ministro? ¿Cómo la fe? Ajá, ¿cómo te alcanza la fe? ¿Cómo te alcanzó la fe? ¿Cómo llegas al puesto hasta donde estás en este momento? Ok, bueno. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de todo? Ok, bueno, como seres humanos, todos creemos, ¿verdad? El punto es sobre quién creemos o a quién depositamos nuestra fe. Pero todo ser humano cree. En mi reseña como creyente, bueno, todos partimos culturalmente de lo que es el catolicismo, una creencia muy común para todo ser humano, pero llegué al punto de poder conocer lo que era el cristianismo, ¿verdad? Ya se convierte en el centro de mi vida, ¿verdad? El creer en Jesús, en el sacrificio, en el Calvario. Y bueno, me apropié de esa enseñanza, de ese evangelio y me convertí al Señor. Y ahí comienzo una carrera como cristiano, me fui capacitando, me fui instruyendo, tengo estudios en la parte teológica hasta que me llegan pues a nombrar como ministro de la Iglesia de Cristo. Y ahí comienza pues el crecimiento espiritual, el atender la grey de Dios y relacionarnos con todo lo que concierne a iglesia pues como tal. Bueno, la teología, me llamó la atención el que lo mencionaras. ¿Cómo definirías la teología para las personas que no saben de qué se trata o que nunca hayan escuchado hablar de teología?
Claro, la teología es teo, ¿verdad? Es direccionada hacia Dios. Y logía es la ciencia o el conocimiento. Entonces, teología es el conocimiento que concierne a Dios. Como la ciencia se puede decir que estudia todo lo relacionado a Dios. Eso es correcto. Ok. Ok, es interesante eso porque no es algo que aprende en un curso de 3 días, o es lo que creo. O cómo llegas a esa parte de teología, de estudiarla. Porque cuando hablamos de estudiarla, me imagino que fue un plazo largo que tuviste que hacer para poder decir, estudié teología. Eso es correcto. La teología o el estudio de la teología es progresivo, es avanzar constantemente en ese estudio. Por ejemplo, para uno tener conocimiento acerca de Dios y acerca de las Escrituras, uno tiene que irse a los idiomas originales en los cuales fue escrita la Biblia. Entonces ya hay que estudiar idiomas. Entonces hay que estudiar, por ejemplo, el hebreo, que es el Antiguo Testamento, y hay que estudiar el griego, que es el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, es una dedicación, es un tiempo para estudiar idioma, ya que estudiar idioma no es un curso de 2 meses ni de 3 meses. Tiene muchísimas implicaciones. Eso es correcto. Dominar un idioma. Más que la gramática son totalmente distintas. La gramática en el caso de los hebreos es muy distinta a la gramática de los casos del griego. Entonces, para como que definir muy bien los conceptos teólogos, hay que conocer la gramática o el idioma de la misma. Me llama la atención eso que comentas, porque hace no mucho escuché que Corea del Sur es muy común que los surcoreanos, que son una cultura muy dada al estudio, al conocimiento, ellos acostumbran viajar a Israel para estudiar Cábala, porque al estudiarse en hebreo, el hebreo tiene no la conozco a detalle, pero tiene como que, tú lo acabas de decir, una estructura gramatical que dicen que abre el pensamiento, que te lleva a lo que sería, lo que llaman pensar fuera de la caja, a ver ramificaciones de las cosas. Sí, correcto. Sí, porque el hebreo te ayuda a ver distintas matices. El hebreo usa una palabra que se llama rumiar. Rumiar es masticar, ¿verdad? Y es como que pensar más allá, ¿verdad? De lo que nosotros no quedarte ven. con lo que te dicen primerito. Con lo simple, con lo básico, sino que te ayuda a profundizar más eso. Es interesante eso porque estamos hablando de un contraste que hay de cuando no sabes y cuando sabes. Entonces, ¿qué tan grande fue el impacto que tuviste tú a la hora de comenzar el estudio de la teología? De cuando tenías un conocimiento amateur, por así decirlo. Claro. Sí, la diferencia cuando se tienen conocimientos básicos es que las prácticas son básicas también. Porque cuando uno desarrolla la definición clara y concisa de las palabras, uno puede tener mayor convicción a la hora de practicar. Como la teología entra en juego la fe hasta cierto punto se puede convertir genérica en una persona, porque lo ven como algo muy básico, aunque todo el mundo cree, pero ya cuando uno comienza a profundizar o a estudiar, por ejemplo, los idiomas o a profundizar una palabra en específico, eso le agrega convicción a las prácticas. Entonces ahí hay una diferencia entre lo básico, que es lo que me han enseñado por muchos años, bien sea familiar o en la comunidad, de lo que yo he aprendido en los estudios. Se convierte como más sólido, más fuerte, con más convicción esas prácticas. Una vez me habían dicho algo similar cuando hablaban de diferenciar entre mandamientos, era dentro del tema bíblico precisamente, mandamientos de principios. Entiendo que el mandamiento es una orden directa. Esto no se permite, no se hace, no se tolera, mientras que un principio es como, por ejemplo, la historia de José, cuando él llega a ser el segundo de Potifar. La mujer de Potifar quería con él y José no tenía ningún mandamiento directo que le dijera que eso no tenía que hacerse, pero tenía el principio que le decía que él le debía respeto y lealtad a ese hombre que le había ayudado y por lo tanto no le podía pagar de esa forma. Entonces José tenía como que unos principios morales dados por Dios, me imagino, que le hacían darse cuenta de que sin que él te diga que esto está mal, poderte dar cuenta, como decía ahorita, ir más allá, pensar, ir más allá y dilucidar qué cosas son
permitidas, correctas, Claro. entonces está bien o mal que yo haga. Eso es correcto. Sí, es interesante poder notar la diferencia entre mandamientos y lo que son principios, porque hay mandamientos que pueden estar determinados a un lugar o a un idioma o a una comunidad en específico, pero cuando es un principio, el principio trasciende. Lo que quiere decir es que es acultural, es que está por encima de la cultura. Entonces tú puedes llegar a una comunidad donde las prácticas culturales son totalmente distintas, pero lo que te hace a ti presentarte ante ellos es los principios que tienes. O sea, los principios son practicados en cualquier cultura donde tú te encuentres. Bueno, ya que Y tocas... ahí está hablando de José. José es hebreo, pero está en Egipto. ¿Entiendes? Pero hubo un principio en él que lo hace mostrarse o defender la lealtad hacia Dios. Bueno, ya De hecho, en ese pasaje él mismo le dice a la mujer cómo podía yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios. Él ni siquiera dice que le va a fallar al hombre que le ayudó, sino que va a pecar contra Dios. Correcto. Bueno, ya que tocas el tema de principios y el hebreo, y que también tocas el tema cultura, la Semana Santa, la Semana Mayor, es cultura en el resto del mundo, es cultura para los mismos hebreos. Y qué tan cultural y qué tan de principio se ha vuelto para nosotros. Ok, bueno, la Semana Santa, o también como se conoce como Semana Mayor, es muy bueno uno clarificarla, porque la semana es santa no es por nosotros, es por lo que ocurrió en esa semana, que la hace ser santa. O sea, nosotros no la hacemos santa, lo que la hace santa es lo que ocurrió. Entonces, bueno, es Semana Santa, es porque, bueno, de lunes a miércoles hubo como que el camino hacia la traición. Ya se estaba todo como que enlazando para la entrega de Jesús. El jueves es la cena, lo que llaman la Pascua o la Cena del Señor, ¿verdad? Y ahí comienza pues orar Jesús en Getsemaní por lo que iba a pasar, por un trago amargo, ¿verdad? Que es la representación de la cruz en su vida. El viernes ya es la crucifixión de Cristo. El sábado es lugar de reposo, o para unos pues la sepultura. Y el domingo, ¿verdad? Que llaman Domingo de Ramos, otros lo llaman Día de Resurrección. O sea, ahí está compuesta lo que llaman la Semana Santa. Pero todo tiene que ver con Jesús como el autor. Nosotros no somos los autores de la Semana Santa. Ok, entonces ahí es donde debemos ver si es Jesús el centro, o sea que eso tiene que ver con la fe depositada en Cristo, no por tradiciones que nos han enseñado. Entonces nos preparamos para una Semana Santa cuando quiere Cristo es que tengamos una vida santa. Entonces cuando nos preparamos para una semana, entra en juego es cultura y tradición, más allá de convicción. Porque si fuera por convicción, yo me apropio de ese escenario que ocurrió en esa semana, todo el acontecimiento, yo me apropio para vivir conforme a eso que ocurrió. O sea, llevar una vida santa. Más cerca de Cristo. Eso es correcto. Entonces, ok, sí, esa semana prevalece la parte espiritual, ¿verdad? Y vemos películas y hasta en ciertas culturas se abstienen de muchas cosas, de no comer que si carne o no comer ciertas cosas o no hacer ciertas prácticas porque golpeas el cuerpo de Cristo, no tocar una madera porque tocas la cruz de Cristo. Eso se convierte cultural. Entonces hay que clarificar convicción, tradición y cultura, pero están íntimamente relacionados. Eso lleva a lo que decías antes de ir más allá. Eso es correcto. Es como que yo me quedo que la tradición y el entorno donde crecí, lo que me dijeron que es común hacer, como estamos en esta fecha, me voy a comportar en función de lo que la gente se comporta, lo que toca hacer. Y no es entender lo que significa que es el sacrificio de Jesús y vivir, como decíamos ahorita, en base a principios. Eso es correcto. Como respetar esos principios que vienen detrás del sacrificio de él. Claro. O sea, cuando yo comienzo a profundizar en la Semana Santa, ¿verdad? Yo me doy cuenta de la importancia que tiene. O sea, no por tradición, no me preparo por lo que me dicen,
¿verdad? Sino por lo que ya he estudiado, ¿verdad? Y la Semana Santa tiene que ver netamente con Cristo. Cuando yo comienzo a profundizar mi teología, mi conocimiento acerca de Cristo, el por qué y el para qué Él vino, y en la semana está en juego la cruz. O sea, la cruz tiene un significado. La cruz tenía un significado antes de Cristo y la cruz tenía un significado después de Cristo. Entonces ahí comenzamos a tener más convicción que tradición o cultura. Ok. Y hablando de fechas, ¿realmente fue esta fecha que sucedieron esos acontecimientes? Bueno, hay muchas prácticas, ¿verdad?, que hoy día conocemos, por ejemplo, carnaval, la Semana Santa, que están relativamente ahí relacionadas. Vamos a ver por qué está relacionada. Porque en carnaval vemos que se hacen como una cruz acá en la frente, un carbón negro, algo negro, lo que llaman cuaresma. La cuaresma viene del 40, porque usted cuenta desde ese momento y cuenta 40 y va a llegar al jueves, que son 40. Ese cuaresma, que es 40, llega a la Pascua o a la Cena del Señor. Llega a esa fecha. Entonces, pues están relacionadas. Pero bíblicamente sí hay evidencia de que en esa semana fue el sacrificio de Jesús. Es una de las prácticas que tiene más aval bíblico. Esa Semana Santa es la que tiene más aval bíblico. Vale. ¿Y ese significado de esa cruz? O sea, el significado que se hacen como unas cenizas acá, una cruz en la frente, es que comienza un inicio o un periodo de limpieza o de purificación la persona para llegar al momento de la Pascua o al momento de la cena poder llegar a actos divinos. Las personas lo que hacen es comprometerse en que de acá, en estos 40 días, van a llevar una vida acta o digna para ser partícipe del sacrificio de Cristo. Eso es algo chistoso, porque ese día yo andaba por la calle cuando todos se estaban haciendo su cruz y no sabía que era que se estaban preparando para una supuesta santidad. Pero esas mismas personas que ves haciéndose su cruz y dándose su golpe de pecho, después los ves. ¿Los ves? Sí, lo ves en lo que no tienen que ver. Claro, ahorita que comentas eso, esto lo vi hace no mucho de un influencer, no de él, pero haciendo referencia a él, el tipo se convirtió al Islam. Y él sí decía algo muy interesante, y es que en los países cristianos la gente realmente no vive como se supone que deberían vivir los cristianos, pero que de los musulmanes él respeta la coherencia, que sí viven en función de ello, mientras que incluso ponían imágenes de una chica que ponía el antes y el después, ponía viviendo como cristiana y aparecía en una discoteca haciendo desastre, y ponía el después y aparecía con el burka musulmán, y es como que bueno, la señora que reacciona al video decía, bueno, esa foto que tú subes en una discoteca encima, en las conductas que tú estabas, pues muy coherente con decir que eras cristiana, no parece. Digo yo, ¿no? Claro. Es que ahí es donde entra el tema de principios, o sea, es si tú tienes esos principios verdaderamente, porque si lo llevas a la crianza, también a ti te inculcan el principio de no robar. Entonces tú no vas a agarrar nada que no es tuyo porque ya a ti te inculcaron ese principio. Y tú respetas ese principio. Pero si a ti te inculcan el principio del cristianismo, una cosa es que tú sepas los principios, otra cosa es que los apliques. Claro, correcto. Que eso es lo que diferencia, pues. Entonces, no sé mucho del Islam, pero sí no sé si se pueda llamar una religión dictatorial. Yo a mi ver... Eso es muy imponente. Yo a mi ver, a mi interpretación, yo he notado que la razón por la que se ha vuelto popular entre jóvenes en ciertos países es porque es una religión fuerte y, como decía Gabriel, dictatorial. Y cuando se es joven, se es más proclive a buscar figuras de autoridad que te digan qué hacer, en lugar de
buscar la propia reflexión. Ujú. Y al mismo tiempo, también la gente hace su trampa y busco la figura de autoridad que me dé orden, pero que me permita hacer la mayor cantidad de cosas que yo quiero hacer o que a mí me agraden. Lo digo porque casualidad el Islam favorece a que tengas no sé cuántas mujeres. Sí, correcto. Y entonces, como que, ok, Más que todo algo a conveniencia. entonces, curioso que tú elijas la figura de autoridad que te permite ciertas conductas y no elijas la otra, que tú no, o sea, técnicamente no tendrías que, ¿por qué no elegir una u otra? Pero ¿por qué estás eligiendo esta? ¿Es Claro. porque de verdad esa fe resuena contigo? ¿O es porque a lo mejor te permite liberar ciertas cosas? Porque sin tirarle a todos los musulmanes, hay, Claro. hay gente, personas musulmanas que son cercanas a la familia, gente correcta. Pero también es como que... No es que no estamos hablando a los que son de verdad de corazón, Claro. sino a los que, o sea, intentan serlo. Ujú, porque algo que notas es como que el Islam es más proclive a llegar a extremos y violencias. Ujú. Y el hombre joven, al tener la testosterona y ser más impulsivo, quiere soltar eso de alguna manera. Por eso le llama la atención. Ajá, entonces a lo mejor, claro, si esta forma de ver el mundo me está permitiendo, me está diciendo que me está dando una serie de circunstancias en las que yo puedo dar rienda suelta a esa oscuridad que ya Sí, tengo. Claro. Y lo ves como favorable. Capaz y lo elijo porque, bueno, Claro. aquí... Tengo estas puertas abiertas. Exactamente. Ajá. Bueno, continuamos con el tema de Semana Santa. ¿Qué comparación? Hablando del Islam, ahorita que lo mencionas, ellos tienen algo que se llama Ramadán. Sí. Esa es una fiesta para ellos. Una fiesta para ellos. Ujú. ¿Qué celebran ahí? Sí, es como también, tiene que ver relacionado con la Semana Santa. Ajá. El Ramadán es como una consagración Okay. que ellos hacen. Y lo que hacen es como que bendecir al pueblo, pues. Ok. Hacen comidas para bendecir al menesteroso, al necesitado. Entonces tiene ciertas partes de inclinación a la parte intangible. O sea, de que tú te sensibilices un poco en la fe. Tiene algo más o menos que tiene que ver con la Semana Santa. O sea, la Semana Santa te conlleva a como que no olvidar esa parte intangible que está dentro de ti. Lo que Es vendría lo a que ser el llaman alma. el alma, correcto, ¿verdad? Entonces por eso te consagra, por eso vives ese día tranquilo, por eso lo practicas, como para no olvidar esa parte intangible. Entonces el Ramadán tiene que ver como que esa inclinación a la parte religiosa o espiritual. Ahorita que mencionas eso, o sea, el humano es un ser muy... no sé si podría decirse que se satisface mucho mentalmente al creer que porque una semana haces este tipo de cosas, ya el resto del año Correcto. eres santo y bueno, Creo que las cosas que haga mal no van a ser tan malas. creo que era Marco Aurelio, un filósofo estoico, que él decía que era fácil vivir correctamente. O sea, cualquier hombre puede vivir correctamente, pero dependerá de cuánto tiempo le digas que lo haga. O sea, Ajá. es fácil Claro. colocar límites si tengo la excusa de que cuando termine este plazo puedo renunciar a Es ellos. correcto. Muchas veces así ve la actualidad, ve la práctica de la Semana Santa. O sea, lo ve como que este es el periodo que tengo para consagrarme. Como que se me borran mis pecados o prácticas inadecuadas y como que es un reinicio. Es decir, puedo seguir cometiéndolas hasta que vuelva otra vez la Semana Santa o Mayor, donde puedo ser otra vez limpio. Esto me lleva... Y más que todo ahí tiene que ver con la actualidad, con la evolución, porque a lo mejor las personas pues que en la antigüedad, a lo mejor sí vivían esa práctica un poco más a la fe, al alma, que hoy día más como que es aprovecharme de la semana, ¿no? Sí. Voy a dejar como que esta es la semana vacacional. Eso es correcto. ¿Entiendes? Hoy día una de las vacaciones más largas Ajá. del año. Y ahí tiene que ver un poco la evolución, ¿verdad? Pues la evolución tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Muchas veces perdemos esa parte intangible, esa parte de sensibilidad espiritual, lo vemos como que, bueno, voy a tomar esa semana para mí, ahora voy a hacer lo que yo quiero,
Entonces ahí hay Pero factores yo pues, que creo que influyen. no tanto que la perdemos, sino que la gente se desconecta de ella Ujú. y cree que no tiene ninguna importancia y después a veces terminan con vacíos internos y están haciendo, se supone, todo lo que les gustaría, pero no se sienten llenos y es Correcto, porque no están atendiendo una necesidad que también se tiene. claro. Que eso creo que nos lleva a un tema de generacional. Ujú. Que hace Algunos unos capítulos capítulos. lo estuvimos conversando y lo estuvimos hablando de que a veces las costumbres y las tradiciones van cambiando dependiendo de las generaciones que van naciendo. Correcto. Entonces puede ser que también como realmente no se toma una seriedad en el asunto en cuanto a lo que es la Semana Santa, Sí, claro. entonces ahora se agarra como para vacile. Ujú. De que, bueno, es la semana que tengo, ya que no pude ir en carnaval, voy ahorita en Semana Santa para la playa. Correcto. Ujú. Y a veces no es que ni siquiera visito los templos, porque creo que se visitan los 7 templos. templos, ¿no? Ujú. Entonces ya no es que si no visito los 7 templos, sino que alquilo una casa con unos amigos y duramos todo lo que resta de la semana ya. Claro. Ahí Entonces, podemos ver cómo se van cambiando, ¿verdad? De ser una Semana Santa a una semana de vacaciones. pero ¿tú crees que ese cambio sea por la crianza que están recibiendo hoy en día? Sí, yo creo que tiene que ver mucho el modernismo, pues. O sea, El porque modernismo, ok. el modernismo muchas veces también te conlleva a tú maquillar las prácticas que tus anteriores lo hacían con una inclinación más hacia el alma. Entonces ahora te encuentras en una era nueva, con cosas modernas, y quieres también maquillar un poco lo que es eso. Entonces, antes se recorrían los 7 templos, pero hoy día como que las cosas han cambiado, entonces es mi día de vacaciones, me voy a la playa, pero ahí también está Dios. O sea, no es preciso hacerlo como lo hacían los anteriores, porque las cosas han venido evolucionando, han venido cambiando. Entonces tratamos de como que maquillar un poco la misma práctica. O sea, que se vuelve como se vuelve como una práctica superficial. Es más superficial, es correcto. Es como que, bueno, no, sí, ya yo hice mis cosas y yo ya yo cumplí. cumplí. Eso es Yo cumplí. correcto, algo así. Como que me lleno diciendo de que cumplí en algo. Claro, Ujú. así es. Esto me lleva a una pregunta, si se quiere, un poco espinosa, pero me parece interesante. Porque hay mucha gente, ahorita que hablamos de cultura, de las tradiciones, de cómo la fe se une a ello, hay gente que le gusta, que yo considero que no es en la mayoría de los casos no es una conclusión a la que llegan, sino que les gusta querer, por lo menos, Karl Marx, el famoso creador del comunismo, ese de que ser en la cruz fue él decía que Se la no cumplió la Semana Santa. que la religión era el opio del pueblo, porque él decía que era una huida, o sea, que era algo que la gente utilizaba, claro, no creía precisamente porque él no creía en Dios. Claro. Entonces él creía que solo existía el mundo material, o sea, que solo existía todo lo que se puede tocar. Claro. Y decía que la religión, al ofrecerle a la gente una vida después de la vida, esto también lo decía otro filósofo llamado Friedrich Nietzsche, decía que al ofrecerte eso evitaban que la gente buscara las soluciones a la vida de ahora y la vida física. O sea, básicamente, que si lo lleváramos a lo más terrenal, un muchacho que no trabaja, Claro. porque cree que su tío, en los que el tío se le muera, por ejemplo, le va a dar plata. Y entonces él no trabaja para vivir mejor ahora, sino que está esperando a que el otro se muera para que la cosa mejore. Claro. Ellos lo veían así. Entonces me lleva a preguntarte, ¿qué tan lógico crees tú que la gente crea que primero, que la religión es como eso, como una huella de la realidad o como incluso una herramienta para controlar a la gente? ¿Y qué tan lógica crees tú que sea la premisa de no creer en Dios o como mínimo de no creer que hay algo más que lo físico? Claro, ok. Bueno, la religión es dependiendo de la percepción en la cual se ve. Okay. Hoy día es muy común que muchas personas se quieran esconder detrás de una religión. Por eso tenemos muchas veces esos conceptos. Y más cuando vemos evidencia de que una persona entró en una religión y comenzó como que su vida a degradarse. En el sentido de que ya no tiene interés de trabajar, no hay un interés en el núcleo familiar, en el matrimonio, se van perdiendo como todas esas cosas, ¿verdad? Y en ningún momento vamos a encontrar eso dentro de las escrituras, nunca, ¿verdad? Porque Dios quiere que el ser humano sea modelo, sea diseño.
¿verdad? En todos los aspectos, en tu crecimiento personal, matrimonial y familiar. Y eso está en las escrituras, ¿verdad? Tú tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Ok, Dios te va a dar la salud, sí, Dios te va a abrir las puertas, sí, pero tú tienes que hacer tu trabajo. No es que vas a dejar que sea Dios el que te va a proveer si no va a hacer nada. No Entonces, es Dios ahí están los proveerá, extremos. Ajá, es sino, correcto. ok, sí, Dios proveerá, pero Dios también te dio las manos para que trabajes. Eso es correcto. Y cuando ya estamos diciendo de que Dios provee, ya te tiene 2 manos, 2 pies, te dio una inteligencia, una capacidad, ¿verdad? Entonces ya ahí Dios te está proveyendo. No es el proveer que muchas veces conocemos, es que Dios me va a traer la comida a la casa, yo voy a hacer eso sin hacer nada, voy a lograr esto sin prepararme, no. Ya Dios dándote la capacidad, dándote la salud, las herramientas que necesitas, ahí Dios está proveyendo. Ok, lo otro de no creer en Dios es bastante desafiante, ¿verdad? Porque hay muchísimas evidencias de que Dios existe. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando vemos los salmos, el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, la naturaleza habla de un creador. O sea, que lo que a nosotros nos rodea es el mismo creador, ¿verdad? Y cuando vemos que los cielos cuentan la gloria, ese es un término de personificación, porque el cielo no habla. Es lo que llaman en narrativa una figura. Eso es correcto, ¿verdad? Te está expresando. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el cielo y la naturaleza y lo que nos rodea, es evidencia de que hay un creador. Hay un principio ahorita que comentas eso, que incluso ni siquiera es de fe, es pura lógica, que dice todo lo que empieza a existir tiene una causa. Y muy interesante porque hay que escucharlo bien, todo lo que comienza. Eso lleva a que si hay una primera causa de todo, o Aristóteles lo llamaba el primer motor inmóvil, el creador de todo, esa fuente tiene que ser atemporal y espacial, o sea que no puede haber empezado nunca, que es eterno. Porque dice, todo lo que comienza a existir, claro. O sea, el creador, bajo este mismo principio, no comienza. Siempre estuvo y él es el que da el principio. Lo que pasa es que ahí ese es un tema de si yo quiero aceptarlo o no. Claro. Porque, ¿sabes? Eso se centra mucho en lo que es la filosofía y en gran parte de la ciencia. De que quiero buscarle una razón lógica. Y si no le consigo la razón lógica, y por lo menos entra este tema, lo espiritual, entonces no lo acepto. No lo acepto. Y me quedo en ese no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, y no lo voy a aceptar. Porque simplemente no quiero dejar que esa razón entre en mí. Ni quiero razonar de tal manera en aceptar esas conclusiones de que Dios sí existe o no. Claro, y algo interesante, por ejemplo, en lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Hay una evidencia que es creída por todas las religiones, ¿verdad? Y es que la tumba está vacía, ¿verdad? Esa es la evidencia más grande que tiene un creyente. Ok, hay ciertas hipótesis, que cuando lo bajaron de la cruz no estaba muerto, sino que tenía la hemoglobina muy baja. Lo colocan en la tumba, y como duró, al tercer día resucita. Dicen que al tercer día él se recuperó para luego irse. Claro, sin comer, no comió ni bebió agua, se recuperó. O sea que me estás diciendo que Jesucristo, que ese no era Jesucristo, sino que era Wolverine el de X-Men. O sea, le metieron una paliza, lo reventaron. Eso es correcto. Le atravesaron con lanza. Yo sé que los gladios que utilizaban los romanos tenían espinas. Sí, claro, ¿verdad? O sea, era para extraer la carne. Y todo, una tortura brutal. Claro. No muere, o sea, después de semejante paliza, en 3 días el hombre no termina de morirse, sino que se recupera. Y es como que no, mijito, entonces, no. Bueno, mira, si no se murió, pero se curó después de semejante paliza, entonces sigue siendo como mínimo algo no humano. Claro, correcto. Sobrenatural. Fíjate que ahorita que hablamos de los látigos, de haber visto la película de La Pasión de Cristo, hay una escena cuando están dando los latigazos que al actor le dieron un latigazo de verdad.
y el tipo dice que él casi se desmaya. Y fue uno solo que le dieron de verdad. Claro. Entonces, bueno, vamos a ir, porque se puso bastante interesante, vamos a ir repasando las hipótesis. A ver, Claro, las hipótesis para decir, no, la tumba está vacía, pero esa es la primera. Eso es correcto. O sea, primera hipótesis, no era Jesús, era Wolverine. Se curó, ok. Ajá, la segunda hipótesis es que vinieron los discípulos de noche y se robaron el cuerpo. Ok. ¿Qué dirías ahí? No, que no, o sea, mi conclusión de que ellos no pueden es que se dicen que la piedra no la podía rodar cualquier persona. Tenía que ser un grupo muy grande para rodar la piedra. ¿Tú qué opinas ahí? Bueno, yo ahí la hipótesis que puedo dar es que sobornaron a los guardias, porque de paso estaba custodiada. Sí, era una tumba custodiada. Yo diría, porque yo diría, cónchales, pero eran 12 conchas. Jesús tenía mucha gente que lo quería para hacer esto. Sí. Pero ahí yo me pregunto algo. Si los fariseos son los responsables directos de que se ejecute a Cristo, porque recuerdo con Pilato, Claro. él juzga y él dice, pero es que este hombre no ha hecho nada que merezca. Y él al final acaba cediendo para evitar un conflicto político, o sea, para evitar que los hebreos se alteraran tanto que causaran una revuela. Ajá, y entonces que él se metiera en problemas con el poder en Roma. Correcto. Entonces, claro. Hay cierta influencia ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si los fariseos lo querían muerto y a los romanos no les convenía que reviviera, deberían haber tomado medidas para que dijeran, bueno, no me voy a negar a que estos se vayan a robar el cuerpo y a decir, mira, revivió. Claro. De hecho, si tuvieran el cuerpo, y cuando fueran empezado a decir, está vivo. No, mira, aquí tenemos el cuerpo, pero eso no se dijo. No. Entonces, bueno, y ahí la segunda hipótesis que manejan en este caso los fariseos es que se robaron el cuerpo. Y la tercera hipótesis es que resucitó. ¿Y qué es lo que pasa? Está el sudario ahí solo, la tumba vacía. Ok, aunque hayan muchas hipótesis de que si se fue porque la hemoglobina se le subió o porque los fariseos Eso no me lo sabía. los fariseos, los apóstoles se llevaron el cuerpo o que de verdad resucitó, todos apuntan a una misma evidencia, a una misma verdad. Y la verdad es que la tumba está vacía. Hay una que a mí me hace bastante gracia. Cuando la analizas, sobre todo, te das cuenta de lo rara que es, que dice que los discípulos, sin haberse robado el cuerpo, empezaron a decir que estaba vivo. Porque supuestamente, te la puedo creer, ok, el duelo. Entonces, como para darles en el ego, entonces, bueno, vamos a hacer que su figura llegue tan lejos que aunque de verdad haya muerto, no pueden eliminar. Ok, digamos que eso pasa. La cuestión es que todos ellos mueren violentamente, casi todos. Entonces, resulta que a estos hombres les parece buena idea morir y sufrir calvarios y muertes violentas por alguien. Para mantener una mentira. Para mantener una mentira. Nunca ninguno dijo al final, no, ¿sabes qué? Es mentira, todos los meses están mintiendo, hicimos esto. Y hay algo que a mí me llama particularmente la atención. Lo escuché hace poco y me sorprendió. Y dije, concha, es verdad. Que es la vulnerabilidad, la debilidad, si se quiere, la bajeza con la que son descritos los discípulos. En el sentido de que Pedro, me hace mucha gracia, Pedro había visto a Jesús hacer milagros, lo había visto resucitar muertos, decía, yo sé que tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Claro. Y entonces Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro con sus más grandes le dice, no papi, tú serás muy hijo de Dios, pero estás equivocado. Yo no voy, esto es bueno y yo no. Y, o sea, todavía crees que este hombre es hijo de Dios y le dices en la cara, no, tú estás equivocado, el que tiene razón soy yo. Y lo interesante es que si son ellos los que relatan la historia, ¿por qué se describen a sí mismos de una forma que los hace ver, o sea, vienen a quedar mal muchas veces porque lo dejaron solo, lo negaron y sin embargo se retratan a sí mismos de esa manera? Entonces, yo digo, para la lógica que yo encuentro, para que tú seas capaz de retratarte a ti mismo de esa forma,
es incluso para dejar uno más en evidencia la grandeza de Jesús, porque ok, yo le fallé de esta forma, Correcto. y él todavía viene y me perdona. Entonces, o sea, lo que debe implicar eso es que si tengo que contar lo bajo que yo caí, Claro. para que la gente vea lo grande que es este tipo, que me perdonó a pesar de que la regué de esta manera. Claro. Y ahí nos damos cuenta de que el sufrimiento de Cristo fue en todas las áreas. Él sufrió emocionalmente, físicamente y espiritualmente, porque físicamente por los latigazos que llevó, emocionalmente es que su equipo lo deja solo, su equipo lo niega, hubo un choque emocional, o sea, con lo que yo debo contar son los primeros que van a oír. De lo que yo tengo cerca de mí son los primeros que me van a ir en contra o me van a negar. Y espiritualmente, cuando estaba en la cruz y dijo Eli, 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 lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que ahí también él sufrió espiritualmente. Lógico, Dios lo abandona porque en ese preciso momento recaen los pecados de la humanidad. O sea, entonces ahí podemos ver que es un ser supremo que pudo sufrir emocional, físico y espiritual, y con todo eso logró el objetivo, que era resucitar de entre los muertos. Eso me hiciste recordarme de escena precisamente de la película de la Pasión de Cristo, que escuché un análisis de esa escena y me llamó particularmente la atención, que era la escena justo después de que Jesús muere y te muestran al personaje que era el diablo gritando de ira, y decían que esa escena significaba que ese momento era en el que el diablo se daba cuenta de que lo habían, no sé si decir engañado, pero embromado. O sea, es el momento en el que se da cuenta de que acaba de morir para liberar los pecados de la humanidad. O sea, ya perdí y me vengo a dar cuenta en este momento. Claro, Como, claro. buena, Sí, es interesante todo lo que se ha venido tocando, y aunque si lo analizas más, es una cuestión de entrega y sacrificio. Porque ya que mencionaste lo de los apóstoles, que todos murieron de manera trágica y violenta, creo que todos menos uno. creo que Juan Sí, fue el Juan, único que dejaron en una isla. Muere como de vejez. De como vejez. tal. Sí, Creo que fue el en único. la isla de Pasmo. Sí. Pero todos los demás murieron. Sí, hasta sí, en muerte fuerte, Sí. pues decapitado. Entonces, ves este tipo de entrega, ves esta pasión que había detrás de ellos, detrás de seguir lo que Cristo dejó, ves todo lo que batallaron, y ahora te vienes al presente y te consigues una gente que se hace una cruz en la frente y después se va a rascar en una licorería. Y no sabes que no es tanto, Y entonces, porque ellos, a pesar de que murieron sintiéndose bien consigo mismos. Porque, sí, claro, porque había una causa. Ajá, había una causa. Y la causa que estaban haciendo se estaba logrando. Ojo, Que hasta el día de hoy todavía está. Y no es tanto fallar. Pero ahí está el punto. Esta gente murió haciendo lo que realmente se tenía que hacer. Y entonces vienes al presente, te consigues con esta gente, Y no es que tanto, si los apóstoles resucitaran y vieran, ya, ¿qué es ellos mismos lo apuñalarían. Correcto. Y ojo, no es tanto eso, incluso de esos fallos de, ok, que después se rascan y todo eso. El otro día vi un fragmento de, creo que se llama Jonah Coviva, lo sube a su canal, y hablaba de los países musulmanes, porque Aquaviva decía que algo que él le podía respetar a los musulmanes era que a ellos no les daba vergüenza serlo. Y él hablaba de cómo, conversando con otras personas, él decía que yo también soy cristiano, pero no me hago la seña de la cruz en público porque no quiero que la gente sepa que soy cristiano. Y el otro le dijo, ¿por qué serías cristiano y te daría vergüenza hacer la seña pública de que lo eres? Hay denominaciones cristianas incluso que a lo mejor no verán la cruz igual, o no la harán, pero que tú creas en ello y que lo ocultes, es lo mismo, es como negarlo. Es correcto, claro. Como negarlo. Está eso, de que te da pena aquí, pero en el templo eres
lo más sagrado que ha visto los hermanos en esa Grey. Claro. Y yo digo que también es un choque de eso, pues, de generacional, de que no quiero que sepan que soy cristiano, o de que si soy cristiano soy diferente, o si saben que soy cristiano van a pensar que soy diferente y me van a excluir. Sí, claro, muchas veces le tenemos miedo a mostrar esa identidad, ¿verdad? Y como jóvenes, más que todo, somos muy atraídos por el qué dirán, ¿verdad? Entonces ahí nos cuesta mucho mostrar mi identidad como hijo de Dios, como una hija de Dios, o que practico este tipo de escenarios como la Semana Santa por convicción, no por lo que me han inculcado. Entonces, bueno, está ese juego ahí, pues. Es un tema desafiante, porque está la fe, la cultura, la tradición, pero sí hoy en día el modernismo la ha maquillado muchísimo. Y eso hace que muchas veces se pierda la esencia, ¿verdad? Porque me enfoco en la Semana Santa, muchas veces en el dulce, o en las vacaciones, o en la playa, y no en lo que de verdad pasó esa semana. Pueden pintarme la cruz, la fecha en que todo el mundo, ese es el punto que yo sí encuentro criticable, es la época y el momento en el que todo el mundo está en plan religioso, ahí sí. Porque una cosa es, ok, tú crees y sigues la tradición y estás conforme incluso con lo que significa, perfecto. Claro. Pero hay mucha gente que ahora es lo que está pasando, bueno, para encajar con la gran multitud que ahora lo está haciendo y no para, como decíamos al principio, vivir conforme a los principios que hay detrás. Claro, correcto. Por eso que tenemos que ir un poco más allá. Por ejemplo, el filósofo Descartes tenía un pensamiento que lo hizo famoso, que primero se piensa y luego se vive. Y es un poquito ahí alegórico. Ese no es el de siento lo que existo, pienso lo que existo. Ajá, es correcto, lógico, porque ¿cómo hace una persona para pensar primero antes de vivir? La lógica es que debe vivir primero para luego pensar. Pero ¿cuántas personas no viven y no piensan? Y muchas veces también así lo llevamos a esas prácticas. ¿Cuántas personas lo hacen sin saber el significado real de esa práctica? Lo que pasa es que, ¿sabes? Creo que eso lo comentamos en el último capítulo, porque detrás de esa frase... Él fue muy controvertido entre otros filósofos porque se iba muy por la... Hay algunos filósofos que dicen que hasta tramposito era. Ajá. Porque él llega a la conclusión de la existencia de Dios de una manera que a muchos filósofos que creen en Dios no les convence. Porque él dice que él desarrolla lo que era la duda metodológica, la duda como método para descubrir las cosas, o sea, dudar de todo. Entonces, llega a la certeza de que él existe porque está pensando. Entonces, claro, para existir tengo que pensar. Claro. La cosa es que él les dice, ok, pero ¿quién me dice a mí que los demás existen? A lo mejor soy yo que me los estoy imaginando. Y se iba por ahí, y entonces, bueno. Es muy... Vaya, esto no quería mencionarlo hoy, sino que quería que lo mencionáramos en otro capítulo, pero ya que lo mencionan, hay un anime, se llama Fire Force. Ok. Es de No Shubatai. Ajá, sí, que es de los bomberos. Sí. Bueno, en ellos, en el último capítulo, se plantea acerca de una existencia de un dios en ese mundo. ¿Qué pasa? Que se hace esa alegoría de que este dios existe fue porque ustedes así decidieron que existiera, porque ustedes lo crearon y lo que están viviendo es su culpa también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje hace una analogía y dice que los humanos, Dios no creó a los humanos crearon a Dios. Entonces, porque necesitaban de algo que fuera superior a ellos, y por eso mismo, porque los mismos humanos le dieron el poder a esos dioses para que pudiera gobernar sobre ellos. Creo que era Platón que decía que si los caballos pudieran pensar, crearían dioses con forma equina. Forma de caballo. O sea, si el caballo pudiera pensar como el hombre, pensaría el dios de los caballos y sería un caballo como él. Porque eso creo que lo llaman en la filosofía intersubjetividad. Es que las cosas que existen no porque una persona cree en ellas
sino porque muchas personas creen en ellas, como los países, por ejemplo. Venezuela al final, materialmente no hay nada que convierta un pedazo de tierra para que deje de ser Venezuela y pase a ser Colombia o pase a ser Brasil. Pero existe porque todos los que estamos vivos creemos en su existencia. Si alguien te dijera eso como argumento para desmentir la existencia de Dios, precisamente, que Dios fue creado por el ser humano, o sea, que Dios es una idea creada por los humanos porque yo entiendo a lo que se refieren. Había un filósofo Nietzsche que él decía que Dios ha muerto, y si Dios ha muerto nos tendríamos Sí, que él es el preocupar. de la Ajá. popular frase Sí. que Dios está muerto. Porque Sí, él pensaba que si no había un Dios, algo más arriba de nosotros, para decirnos que había algo malo y algo bueno, entonces la gente iba a decir, bueno, sí, entonces yo decido. En cambio, si hay como un punto central al que todos vemos, que nos diga malo, bueno, las podemos entender más fácilmente. ¿Qué dirías si alguien te viene a decir, no, Dios no existe porque todo eso es una idea que todos nos inventamos? Claro, ok, la autocreación de Dios es un punto bastante desafiante y debatible, es muy fuerte. Pero cuando uno estudia las escrituras, uno se da cuenta de un orden que muestra la existencia de Dios. Porque Dios, antes de crear la humanidad, primero crea el hábitat. Okay. O sea que cuando el ser humano llega a habitar lo que ya fue creado, tiene que preguntarse, no tan solamente por su existencia, sino donde yo estoy habitando, ¿quién lo creó? O sea, donde yo estoy habitando. Y eso no quiere decir que no tiene importancia, porque muchas veces vemos el orden que Dios primero creó a la naturaleza y piensa que es más importante que el ser humano, porque luego viene el ser humano. No, no es que es más importante, sino que Dios dijo, antes de crear al ser humano, yo tengo que crear dónde va a habitar. Entonces, cuando existe el ser humano en el hábitat, tiene que preguntarse quién creó el hábitat para que él habitara. Ahí llegamos a la conclusión de que tiene que haber un ser supremo. Un principio universal. Eso es correcto. ¿Entiendes? Ok, ¿y por qué Dios tiene que ser autocreado? Porque todo lo que es creado es dominado por los que lo creó. Entonces, si Dios lo crea a alguien, a Dios lo van a dominar. Exacto. Entonces, como Él es autocreado, Él domina, mas no lo domina. Por eso es que muchas veces Dios rompe con la razón, con lo que llama la lógica. Eso que dices es muy curioso, porque el ejemplo de si el caballo pensara que sería un dios con forma equina, ok, dando a entender que no, Dios no existe, y las características humanas de Dios son porque nosotros no podemos imaginar algo diferente al humano. Pero una vez yo lo debatí contigo, porque hablábamos de si Dios era hombre o mujer. Se me decía que es hombre y yo decía que no es ninguna de las dos cosas, porque es algo mucho más. Y cuando yo me decía, no, pero es porque la Biblia lo describe con atributos masculinos. Yo lo que decía, la cosa es, yo di clase de dibujo, y cuando yo le tenía que explicar a un niño cómo dibujar una mano, yo conozco técnicas o métodos, pero yo lo simplificaba mucho para que lo entendiera. Yo lo veía más como que, a ver, a un niño yo no le puedo llegar hablando de, qué sé yo, de anatomía y decirle, bueno, mira, lo que pasa es que esta curva que le vas a hacer a aquel personaje es porque aquí está la vértebra tal y la vértebra tal, y entonces por esto, o el brazo no me lo puedo poner así porque resulta que este músculo no, le vas a decir, no, mira, lo simplifica. Claro. Yo lo veo como que, Dios, si es la fuente de todo, es la fuente hasta de cosas que nosotros simplemente no podemos asimilar. Entonces Correcto. Simplemente dice, bueno, son tan pequeños, ni siquiera pequeños como insignificantes, sino tan... Dios dirá, me tengo que comunicar de una forma que me entiendan, porque si yo te muestro todo lo que soy, no lo soporto. De hecho, creo que es cuando Moisés se encuentra con Dios primera vez, dice que no hay hombre. El pueblo no podía soportar lo que sea. Y que no hay nadie que pueda ver mi rostro y seguir viviendo. Claro, lo que pasa es que yo le porfiaba porque, ¿sabes? A lo largo de la Biblia te muestra a Dios como un personaje masculino. Siempre lo llaman padre. Siempre se refiere a él como una figura masculina. Sí, claro.
Entonces, creo que hasta dice varón poderoso de guerra o algo así. Sí, Creo que pero se dice en un punto. más que todo son como características que muchas veces nosotros las vinculamos, por conocer los términos, las vinculamos con género. Ujú, Cuando muchas veces las características no tienen que ver con el género como tal. ujú. Sí, las asociamos más porque claro. las vemos más comúnmente y con más fuerza en géneros, Claro. pero son, sí, yo lo veo como que no son características masculinas en sí, son características divinas que se ven más en el varón, Claro. más y con más fuerza y con más regularidad en el varón, del mismo modo que lo que llamaríamos características femeninas son características divinas que se representan más y con más regularidad y con más fuerza en la mujer. Porque yo digo, a ver, la propia creación, gestación del mundo también es algo que podríamos decir femenino, podríamos llamar una cualidad femenina, claro, pero si Dios es creador de todo, de ahí viene. Claro. O sea, que Dios es mujer. Sí. Bueno, ya hemos llevado el capítulo hasta este punto. Y es importante esta pregunta. ¿Qué tanta fe puede tener la juventud en este momento? Ok, Esta generación. Sí. ¿Qué está pasando, verdad? Hoy día hay un modernismo, pues, que muchas veces busca fracturar la fe. La busca fracturar porque en estos tiempos vivimos más por lo que vemos. Entonces, un joven se siente atraído muchas veces por lo que ve. Y mientras caminamos detrás de lo que se ve, vamos perdiendo lo que no se ve. O se va minimizando, ¿verdad? Y se va minimizando esa parte intangible, se va minimizando lo que es la fe, porque estamos en una era donde yo obtengo lo que me propongo. Entonces ahí tú le atribuyes todo a tu esfuerzo, ¿verdad? Y hay que tener un equilibrio. O sea, nosotros como humanos, ¿verdad?, tenemos una parte tangible y una parte intangible. O sea, que mi ser tiene que tener un equilibrio. Yo puedo obtener las cosas que me propongo, pero no puedo perder de vista que la fuente de todo es Dios. Entonces, muchas veces por la evolución, el modernismo, ¿verdad?, de que me conlleva ahí simplemente a ir detrás de las cosas que veo, muchas veces esta parte se busca minimizar. Entonces, eso hace que la juventud de hoy día ponga a un lado la fe. Es decir, que se ha ido perdiendo la fe. Eso es correcto, ¿verdad? Muchas veces el modernismo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? ¿Cómo definirías modernismo? Lo he usado bastante y el mismo nombre lo dice también. Cosas muy modernas, en la actualidad, lo que está en tendencia. Entonces muchas veces somos atraídos por tendencia, ¿verdad? Como colocaba un estado yo en estos días, hay que saber discernir lo que es tendencia y lo que es eterno, ¿verdad? Porque si estamos convencidos de que el mundo es pasajero, en el mundo van a haber tendencias efímeras, algo que expira, que vence, que caduca, ¿verdad? En cambio, eso mi lo fe... hemos hablado Gabriel y yo en capítulos particulares. Una vez, hace una semana, estuvimos aquí a dos mujeres, sí que hay una señora adulta. Entonces, tocábamos ese tema de lo que es, hay que cuidar cómo decirlo. En fin, lo peor es que cuando evita cierta palabra es peor, ¿no? De cosas eternas, precisamente porque es como, digamos, las cualidades que un hombre debe tener para ser un hombre de bien, o las cualidades de una mujer de bien. Entonces, hablamos, por ejemplo, ella nos decía que, una parte, muy conmigo, pero tenía bastante razón la chica. Ella decía que ella puede saber que si poner un tubo, que si arreglar esto, que si arreglar lo otro. Bueno, no creo que ella particularmente lo sepa, ahorita sí. Pero decía que igual que si tenía un hombre en la casa era para que lo hiciera y que ese era su trabajo. Hay gente que se lo toma mal, pero yo creo que esa es una de esas cosas que tú decías que son eternas. El rol, por ejemplo, que un hombre debe tener en su familia. Claro. La responsabilidad con lo bueno, vamos a decirlo mejor dicho, con lo cómodo y lo incómodo que viene de la responsabilidad.
la fortaleza de carácter, por ejemplo, es algo que yo también considero eterno. Veía un reel el otro día que decía un chico debatiendo con un señor y el chico era muy de lo moderno, como dirías tú, muy tirando a feminista. Y él decía que la fuerza ya no era importante, que si una mujer quería quitarle la vida a un hombre, solo usaba un arma y ya. Y el otro le quería decir, a ver, si yo aquí estaban el señor, el muchacho y una mujer, si yo aquí pierdo los papeles, ¿qué es peor? ¿Que yo pierda los papeles aquí o que los pierda ella? Y el niño no quería ceder, no quería entender que por algo, otra cosa eterna, el hombre tiene que tener, por ejemplo, autocontrol de sí mismo. Porque, yo digo que desde el punto de vista religioso, Dios le ha dado una cualidad de fuerza, una fuerza física por encima de la mujer, con la responsabilidad que conlleva. Eso es correcto. Eso es un ejemplo de cosas eternas que se dejan de lado por lo efímero. Claro, es correcto. Cada diseño tiene su rol en específico. Pero muchas veces sí, se busca perder eso. Y eso es lo que, ya que estamos hablando del modernismo y de la cuestión de roles, yo creo que sí, como lo decías, hay cosas que se deben mantener. Y así como hay cosas que se deben mantener a nivel de roles interpersonales, familiares, de género, también hay cosas que se deben permanecer iguales cuando hablamos de la fe. Correcto. Y de la religión. No que la gente se adapte a lo que realmente se debe hacer y no, por lo menos en este caso, las iglesias adaptarse a las nuevas modas. Claro. O sea, porque se pierde mucho lo que es la esencia, de la esencia de lo que verdaderamente es. Y qué es lo que está pasando ahorita, ya que viene la Semana Santa, en estos casos. Yo diría que se proyecta incluso una debilidad que no funciona, que no es adecuada si vas a hacer una guía, que al final yo considero que es el rol que una iglesia o que la fe debe tener, una guía. Claro. Pero eso es claro, si a la hora de guiarte yo no tengo la entereza para decirte, mira, yo no te voy a ordenar ni te voy a prohibir cosas porque tú eres libre. Dios mismo te da esa libertad. Correcto. Pero yo no te puedo decir, eso que usted va a hacer está bien. Y no, porque la doctrina que se nos ha dado, como si doctrina de parte de Dios, indica que estas conductas particulares están mal. Claro. Si usted quiere hacerlas, Dios le ha dado la libertad hasta para eso. Pero la iglesia no se debería adaptar, como dice Gabriel. Claro. Debería adaptar para que hagan lo que quieran. Debería ser firme. Claro, tampoco ser una iglesia igual a la de la Santa Inquisición. Sí, claro. Claro. Por eso recalcaba lo de que recordar que a Dios te ha dado una libertad. Correcto. Claro, pero lo interesante es que hoy día, ¿verdad? A través de estas prácticas que están conjugadas a la fe, en lo moderno se busca más a llenar la emoción que la fe o el alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tomamos de manera emocional, satisfacerme a mí mismo y no a esa parte espiritual. O sea que entonces, ¿qué es la Semana Santa? Puede ser un recordatorio de esa parte intangible que muchas veces se busca perder con el paso del tiempo. Y si la Semana Santa me recuerda hoy día eso, esperemos que en Semana Santa podamos encontrar principios, podamos encontrar valores, podamos encontrar convicción, ¿verdad?, de lo que sucedió en Jesús en la cruz, y que si encontramos esos atributos que llenan mi alma, que de ahí en adelante no sea una Semana Santa, sino una vida santa. Así mismo es. 3 tips para llevar una vida no santa, porque santa solamente Jesús que vino, pero más cercana a Dios. Más cercana a Dios. Eso es correcto. ¿Qué tenemos que nosotros ver de la Semana Santa? Primero, que nos recuerda que hay un creador. A eso no podemos perderlo de vista. Segundo, que podamos en nuestros tiempos tener principios claros, tener convicciones fuertes. Y algo que es muy interesante para cerrar, que es una reflexión: si la humanidad es tan mala como muchas veces el ser humano la ve, ¿por qué Dios sigue permitiendo de que se siga expandiendo? Porque en la mente de Dios, el humano fue creado para el bien y no para el mal. Y si en esta semana nos ayuda a reflexionar, nos demos cuenta de que nosotros somos creación de bien y no de mal. ¿Para cerrar? ¿Qué podríamos añadir ahí?
No sé, ¿no tienes nada? La verdad está bastante acertado. Creo que quedaron claros muchos puntos. Yo tampoco ya tengo preguntas tan enclarecidas, muchas de ellas. Muy bueno el tema. Nos reuniremos para hablar de otro tipo de temas, pero esta vez le dimos la honorífica a la Semana Mayor, semana donde tú reconcíliate con el Señor y deja de llevar esa vida de pecado que llevas. Dejemos, porque todo el mundo lo hace. Usted no me esté jugando a mí, si usted no vive conmigo. Lo digo porque ya que sale, es un error que creo que a veces se cometen muchas personas cuando se colocan en el cristianismo, y es olvidar, o sea, como que agarrar, tú pecas, tú eres pecador, claro. y como mismo Cristo dijo, Todos somos parte de sí, eso. miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no la viga que hay en tu propio ojo. Por eso es que yo me saco los ojos para criticar, ya que no va a tener nada que ver. No se la- Bueno, esperamos que el episodio les haya gustado, que les haya servido para reflexionar, que les haya resultado entretenido. Los esperamos en un próximo episodio. Te dejamos a ti despedir con unas últimas palabras que tú quieras. Agradecido por la invitación y esperemos pues que la diversidad de temas que se den a través de este medio sea de impacto para la audiencia y que la audiencia pueda seguir a estos muchachos que quieren hacer un bien para la humanidad. Amén. Amén. Para la humanidad, así mismo es. Bueno, este es tu espacio. Cuando gustes, puedes volver a venir. Y bueno, también se me ocurrieron unas cuantas ideas para próximos capítulos. Excelente. Perfecto. Entonces, bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Chau, chau. Nos vemos. Que Dios los bendiga.